En este video vamos a hablar de algunos elementos importantes de CSS. Dentro de ellos está el significado, es decir, de CSS, las reglas, los niveles y las categorías. Para eso, el significado lo tienen ahí en su pantalla, el cual pueden ver que ya traducido del inglés es una hoja de estilo en cascada, ya que sabemos que estas hojas van a permitirnos que a las páginas web les podamos aplicar un estilo específico para que sean una presentación visual más atractiva, es decir, ya no es tanto texto de contenido o estructura fija de la página web, sino que ya una forma más agradable ante los ojos del usuario. Para esto, la esencia del CSS está en poder especificar declaraciones, ¿sí? Y esas declaraciones están establecidas en unas reglas que se van a colocar en ciertos lugares del documento de HTML. Estas reglas están compuestas por tres elementos, tres componentes. Esos componentes son el selector, la propiedad y los valores, y se colocan así en ese orden. Primero va el selector, luego llave de apertura, la propiedad, luego dos puntos, luego el valor, punto y coma, y se cierra con la llave. Ahí tenemos una imagen descriptiva de cómo es la distribución de la regla con cada uno de los elementos o componentes que acabamos de mencionar. Claro está, una regla o un selector no está limitado a un solo estilo, sino que puede tener varias declaraciones de estilo, es decir, que voy a tener varias propiedades que voy a alterar a ese elemento y que puede tener diversidad de valores. Es por eso que una regla puede tener más, y para ello, por eso se utiliza el punto y coma. Cada punto y coma me determina el final de una declaración y que empieza otra. Y los dos puntos me separan la propiedad del valor. Luego tenemos que en CSS existen niveles, o más bien dicho, lugares donde puedo colocar el código CSS para que los elementos tomen su estilo. Los tres niveles pueden ser declarado, incrustado o enlazado. En otra bibliografía puede hacer que lo encuentre como que se puede introducir un estilo en un elemento, que se puede introducir el estilo en la página completa, para la página completa, o podemos tener los estilos en un archivo externo y que puede ser utilizado para más de una página web, así de esa manera. En videos posteriores vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, de cómo se utilizan cada uno de esos niveles. Otro elemento importante en CSS son las categorías de los selectores. Hay 5 categorías que son las que se muestran ahí. Hay selectores que son simples, básicos, que son los que más se utilizan, que de hecho todo buen diseñador web debería de poder utilizar al menos los selectores básicos o simples, que ya vamos a ver cuáles son. Pero también existen selectores avanzados, como lo son los selectores combinadores, los selectores de pseudo clase, los de pseudo elementos y aquellos selectores de atributos, ¿sí? En cada uno de ellos, pues los elementos de la página web van a ser modificados su estilo en base a algo. En el caso de los combinadores, van a modificar el estilo en función de una relación que exista entre dos elementos, dos o tres o más elementos. Lo mismo en el caso de la pseudo clase, en que el estilo de los elementos va a cambiar dependiendo del estado en el que se encuentre ese elemento, si está activo, si ya está pasando el mouse sobre él, ¿sí? Y también tenemos los pseudo elementos, en los cuales cuando hay elementos incrustados, es decir, un elemento dentro de otro, se establece una jerarquía donde hay un elemento padre, un elemento hijo, un elemento hermano y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cómo estén esos pseudo elementos, así es como se les puede aplicar el estilo. Y también a veces hay necesidad de aplicarle estilos basados en un atributo, es decir, pueden haber varios elementos que tienen un atributo en común, y para poderle aplicar el estilo a todos aquellos que tengan ese elemento en común, pues se utilizan los selectores de atributos. O en todo caso también puede ser basado en un valor de atributo.
si ese elemento presenta un valor específico que nosotros queremos identificar, pues entonces podemos decirle que solamente a ese le va a aplicar el estilo. Los simples o los básicos pues son 4. En este caso el selector simple o básico es el selector universal y se utiliza para poderle dar estilo a todos los elementos de la página. Es el asterisco. Y tenemos también aquellos selectores que son del tipo elemento o de tipo etiqueta. Estos son los básicos que casi siempre utiliza todo diseñador, es decir, los mismos que ya estaban definidos como etiquetas para HTML, ellos ya tienen un comportamiento visual, pero si yo les quiero aplicar un estilo específico, un estilo propio, entonces hago esta parte de un selector de elementos, donde yo digo, por ejemplo, el body ya no se va a comportar normal, sino que yo le voy a poner una imagen de fondo, le voy a poner color de texto y así sucesivamente. Lo mismo los párrafos, H1 o cualquier etiqueta de HTML que ya existe, yo le puedo poner mi propio estilo personalizado. Y eso sería un selector básico, es decir, estar alterando un selector básico. También tenemos otros dos selectores básicos, que son los selectores de clase y el selector de identificador. En el caso del selector de clase es para aplicarle estilo a elementos en los cuales nosotros los hemos tipificado, es decir, les hemos dicho, este va a ser de tal clase, este otro de otra clase. Los podemos clasificar, por eso su nombre viene de esa manera, es decir, en toda la página yo puedo decir estos elementos están bajo esta clasificación y estos otros en esta otra clasificación. Entonces todos aquellos que tengan la misma clase van a tener el mismo comportamiento visual. Para crear un selector de clase pues se hace por medio de anteponiéndole un punto y poniéndole un nombre personal, un nombre propio del diseñador a esa clase. Observe que este nombre de la clase no debe ser igual a un nombre ya predefinido para las etiquetas, porque si no estaríamos llegando al selector de elementos. Tiene que ser un nombre de clase propio del diseñador y que lo va a utilizar invocándolo por medio de la palabra class. En el caso de los identificadores se mandan a llamar por medio del ID, y al igual que el de clase son personalizados, solo con la diferencia de que cuando se crea un selector de identificador, debe de ser único, es decir, no deben haber tantos elementos con ese ID, solo debe ser único, porque además de poder servir para darle el estilo, también sirve para darle un comportamiento por medio de JavaScript o por medio de jQuery o alguna otra para darle animación. Ahora, para crear un selector de identificador se hace por medio de el numeral y se le pone un nombre del ID con el cual va a ser llamado por medio de la propiedad ID. Este nombre igual es creado por el diseñador. Esos serían los 4 básicos y los que para cada uno de ellos vamos a desarrollar un video más adelante donde está un ejemplo de cómo se usa. Pero también hay otros avanzados que son los por ejemplo, los combinadores, que está el selector descendiente, que es cuando yo coloco un espacio entre dos selectores. Entonces estoy diciendo que el selector 2 desciende del 1, o más bien dicho, el 2 es hijo del 1, o el 2 está dentro de las etiquetas del selector 1, y así sucesivamente. Está el selector hijo, que lo hago por medio del mayor, donde ahí hay una relación bien directa, que ya no significa que esté dentro de sino que está formando parte interna de ese selector. Tenemos también dentro de los combinadores, que son 4 también, tenemos los selectores adyacentes y los selectores hermanos. El adyacente es por el más, miren la relación que existe entre ellos dos, y los hermanos es por el de virgulilla. ¿Sí? Así de esa manera es como están los combinadores, también son 4. Pero también tenemos los de pseudo clase, en el cual para especificar un pseudo clase, esas pseudo clases, acuérdense que dijimos que dependían del estado, un estado especial que pueda tener el elemento. Por ejemplo, para los enlaces, un estado de que si ya fue linkeado o ya fue visitado ese enlace, o en el caso para cualquier otro elemento, un over, si es que el mouse ya pasó sobre él, si es que está activo o es que recibió el enfoque.
entonces cada uno de ellos puede aplicarse un estilo. Para ello hay que definirlo por medio de los dos puntos, el selector, dos puntos, y luego las pseudoclases, que pueden ser varios. Aquí estos 5 son los más conocidos. Tenemos también los pseudoelementos, que a diferencia, mire, ahora son 2 veces 2 puntos, donde va el selector y luego la pseudoclase. Y al igual que las pseudoclases, existen una gran variedad, pero digamos los más utilizados, los pseudoelementos más utilizados son el after, el before, el first letter, first line y el selection, ¿sí? Y que va a servir para poderle dar un estilo dependiendo en qué posición del elemento está, o dependiendo en qué parte de la estructura se encuentra, ¿sí? Y también tenemos los selectores de atributos, que, repito, puedo tener un conjunto de selectores, pero si ellos todos tienen un atributo específico, yo les puedo aplicar un estilo específico basado en ese atributo, o si no, también basado en un valor específico para cada uno de ellos. Estos son ya los selectores considerados un tanto más, por decirlo así, avanzados. En los otros videos vamos a poder ejemplificar cada uno de ellos.